Muy lindo el chapó. Buen día a todos. Digo a todos porque no tenemos presencia de Agustina. En el día de la fecha estoy un poco asustado, no les voy a decir que no, pero porque bueno, también falta Nicolás, así que teniendo en cuenta que hoy es viernes 13, espero que los dos estén bien. Nicolás creo que tiene un problema con la computadora. Bueno, no hay problema. Total, todo esto queda grabado, así que va a poder verlo a partir desde que se incorpore y demás. Bueno, para el día de hoy tenemos dos cuestiones muy importantes para tratar. Bien, una de ellas es la responsabilidad civil, ya de alguna manera misturada, ¿no? Ya mixada con lo que es la responsabilidad civil de los ingenieros. Porque hoy, ustedes saben, es la última clase. Sí. Entonces, para el día de hoy llegó la cereza. Bien. Y la cereza de todo esto es justamente la responsabilidad civil de los ingenieros. En los múltiples campos en los que se ejerce la actividad profesional de la ingeniería, se debe tener justamente en cuenta el aspecto legal. Por eso el nombre a esta materia, Buenas, aspectos legales. Buenas, ¿qué tal? Un ingeniero ¿qué tal? que trabaja justamente en la gestión, que trabaja en la gestión de la producción, en la construcción y en la gestión de proyectos, o que contrata obras en el sector público, debe actuar siempre dentro del marco de la legislación que corresponda a su actividad, ¿no? Obviamente, aquí aparecen conflictos de conceptualización, ¿no? Porque la ingeniería legal siempre fue, al igual que otras, como la medicina legal, siempre fueron espacios, de alguna manera, muy remañidos, ¿no? Entonces, en este caso, es necesario incluir, por decir de alguna manera, algunos conceptos involucrados. Lo que es la ingeniería legal y lo que son los aspectos básicos en el ejercicio profesional, obviamente, de la ingeniería. Bien, en la contratación de la ingeniería. En los conceptos de la ingeniería legal transitan los ámbitos justamente de la ingeniería y el derecho. La actividad de la ingeniería se relaciona con proyectos, obras, plantas de producción, productos, servicios, sistemas, ¿sí? Para todo uso humano. Bien, los ingenieros tienden a crear máquinas, estructuras y procesos para ser utilizados en grupos de personas más que por un solo individuo. Rara vez los ingenieros tratan directamente con el usuario de la obra o con el beneficiario, mientras que en el caso de otros profesionales esto puede ser lo más común, la abogacía, la medicina. Algunas formas de ingeniería se practicaron desde tiempos antiguos. La ingeniería es una profesión relativamente joven, que aún no alcanza su madurez en los países, o más notoriamente en los países subdesarrollados. ¿Por qué? Bueno, por algo es la carrera con la que menor, se podría decir, de las carreras más importantes, la que menor salida tiene, ¿no? Salen menos ingenieros. Se requieren más ingenieros en la calle. Se ha desarrollado más lentamente, en algunos casos, que otras profesiones, y a diferencia de estas profesiones liberales, está sujeto a leyes menos severas en cuanto a lo que es la admisión y la práctica, o sea, no requiere colegiatura. Por otra parte, el derecho, nos vamos al otro lado, ¿sí? O para este lado, el derecho es una ciencia que trata el conjunto de normas obligatorias que regulan la relación entre las personas, con el fin de suplir equitativamente necesidades de los individuos. Bien, a diferencia de las normas morales, religiosas o las etiquetas, que también regulan intereses. Pero las reglas jurídicas, ¿qué regulan? Otra cosa. Bien, esto lo vimos. En la realización de las actividades profesionales, el ingeniero está sujeto a las normas jurídicas. Acá se produce este punto
Bien, está sujeto a normas jurídicas. Y las situaciones de conflicto se trasladan justamente al ámbito del derecho. El análisis de la ingeniería legal se facilita al dividirlo en temas de alrededor de los cuales se puede organizar el conocimiento en las que se fundamentan. Claro está, los conceptos se agrupan en lo relacionado con la legislación laboral, ¿no? Los trabajadores, las actividades mercantiles, la empresa, el régimen de las sociedades, ¿sí? El régimen societario, mercantil me refiero a todo lo que es el mercado individual y colectivo, las sociedades, el mercado colectivo, ¿no? En manos de colectivos. La propiedad, ¿sí? Todos los derechos relacionados y vinculados a la propiedad, la legislación ambiental y la reglamentación de la profesión de la ingeniería. La legislación laboral, bastante obvio, la actividad mercantil, o sea, las actividades comerciales, la propiedad, los conceptos de propiedad y los derechos reales, que ya los vimos, la contratación de la ingeniería, lo vimos, los tipos de contratos, bien, la legislación ambiental, el medio ambiente, desde la Constitución, tratados internacionales y normativa local de presupuestos mínimos, bien, en la protección del suelo, del espacio, del subsuelo, del medio ambiente en general, y la reglamentación propia de la ingeniería. ¿Cuál es la reglamentación propia de la ingeniería? Y acá hacemos el salto. ¿A dónde? A los artículos 1053 y 1269 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Por qué? Porque aparece la dirección de obras y la consagración legislativa justamente de un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque aparece la responsabilidad de los especialistas, de los ingenieros. Hay un artículo que se llamó La responsabilidad de los ingenieros, los arquitectos y los constructores por vicios de edificación, algo que espero nunca les suceda, pero que es propio, bien, del aprendizaje y bueno, por eso espero que los efectos de esos vicios sean los menores posibles. Pero de alguna manera el 1269 del Código Civil y Comercial, vigente desde ya, nos dice: derecho a verificar. En todo momento, siempre que no perjudique el desarrollo de los trabajos, el comitente de una obra tiene derecho a verificar a su costa el estado de avance, la calidad de los materiales utilizados y los trabajos efectuados. Bien, o sea, el rol. ¿Sí? Acá, ¿se tratará esto de una verdad o de un mero derecho? ¿Estará simplemente disponiendo algo? Bien, en realidad lo que está estableciendo es una ley que reglamenta el ejercicio, ¿sí?, de lo que es la profesión del ingeniero y el derecho que de alguna manera tiene el, vamos a decir, el cliente, el comitente, ¿no? El que nos va a dar el trabajo. En los actos en los que se materializa ese derecho, en verificar a su costa el estado del avance, constituye nada más que el núcleo del rol de un director de obra que precisamente tiene esa misión, inspeccionar la obra, para verificar que a su comitente le entreguen aquello que le prometieron. Una casa, no una taza. Por imperio, obviamente, de lo dispuesto en el artículo 43 de la 24.521 y los actos administrativos y reglamentos sancionados en su consecuencia, bien, se establecieron que justamente títulos correspondientes a profesiones reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudieran comprometer el interés público, poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes, respecto a los cuales el Ministerio de Cultura y Educación determinará con criterio restrictivo, en acuerdo con el Consejo de las Universidades, la nómina de tales títulos, así como las actividades profesionales reservadas exclusivamente para ellos. De esa manera se le dio después vigor, se le dio después valor, bien, a la profesión, ¿sí?, a la profesión de ingeniero. Se lo legalizó al ingeniero. Justamente transitando todo esto. Entonces, decíamos, el artículo 1269, perdón, otorga al comitente de una obra edilicia un derecho. Pues lo menos que puede decirse es que
no quiere decir que él puede ejercer ese derecho por sí mismo, sino que puede hacerlo a través de otra persona. Puede contratar a otras personas. Espero que sean ustedes desde ya. Y obviamente cuando yo leo este 1269 y lo analizo en un plexo normativo, siempre una visión más global del derecho, bien, armónicamente, como también lo hemos hablado, con el 1053, inciso A del Código Civil, ahí es donde justamente, voy a poder tratar, voy a poder dilucidar el tema de la negligencia de comitentes y adquirentes. ¿Qué dice el 1053? Inciso A. Pregunto si alguien lo tiene por ahí. No. Exclusiones. La responsabilidad por defectos ocultos no comprende a defectos del bien que el adquirente conoció o debió haber conocido mediante un examen adecuado a las circunstancias del caso al momento de la adquisición, excepto que haya hecho reserva expresa respecto de aquellos. Si reviste características especiales de complejidad y la posibilidad de conocer el defecto requiere cierta preparación científica o técnica para determinar esa posibilidad, se aplican los usos del lugar de entrega. La primera parte es lo que importa, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo digo que una persona, ¿no? Puede, se podría decir, excluirse de responsabilidad por aquello oculto, por aquello que ve, solamente lo puede hacer si esa responsabilidad la delegó en alguien. Y ahí sí voy al 1269, donde hablo de que hubo negligencia. ¿Negligencia del comitente? ¿Negligencia del que compró? No. Negligencia del intermediario. ¿Y quién es ese intermediario? El director de obra, ingeniero, arquitecto. Bien, cuando digo obra, no se imaginen la casita. Me refiero a una obra que podría ser una actividad cual fuere, ¿no? Materializada. Esto que para ustedes les parece algo obvio, es incorporado por el Código Civil y Comercial Nuevo. Porque antes no estaba. Antes no existía. Se le aplicaba a los ingenieros la responsabilidad civil en forma genérica. Además de que no se los reconocía, justamente, como profesionales. Que ese sería otro problema. De la misma manera que pasaba con los abogados, porque cuando yo digo mala praxis, lo único que me estoy imaginando es una persona que le hicieron una operación y se olvidaron un estetoscopio adentro. Pero no me imagino a un abogado presentando mal un escrito. No me imagino a un ingeniero calculando algo mal. Bien, realizando mal un plano. ¿Sí? Presentando una gráfica o un análisis de situación o un análisis de riesgo erróneo. Entonces, va a haber toda una situación, y ustedes lo van a ver también en el trabajo que yo les mandé para que lo lean, y a su vez en los artículos del código. Bien, esto el análisis pormenorizado, ¿no? Del artículo,
donde van a leer lo de el examen adecuado, de las circunstancias del caso, ¿sí? Lo van a vincular con el buen hombre de negocios o la diligencia del buen profesional de las ciencias de la ingeniería o de la ingeniería. Obviamente van a tener que ampliar el espectro a algunas cuestiones que ya vimos respecto a lo que tiene que ver con las obligaciones, ¿no? A la parte general de las obligaciones, cuando hablamos sobre el cumplimiento o el incumplimiento, sobre esa responsabilidad civil contractual y extracontractual. ¿Cuándo va a responder el ingeniero? ¿O hasta cuándo va a responder el ingeniero? ¿O hasta cuándo no va a responder el ingeniero? Lo importante es que se regule. Ayer, cuando tuve la oportunidad de dar una charla sobre impuestos y derechos humanos a la noche, lo que en realidad lo que importa no es que se regule, sino que se cumple, que se haga. Ahí estamos hablando de la eficacia y la eficiencia de la norma. Pero justamente el 1269 lo que consagra es la obligación de ese comitente a poder verificar. Y de hacerlo justamente a través de un director de obra distinto del constructor o el representante técnico con el que haya contratado. Bien, esa carga de obligaciones que se va a trasladar del comitente al ingeniero, bien, ese plexo de cargas acompañadas con responsabilidades, con derechos, con garantías, con obligaciones, bien, es lo que ustedes tienen que salvaguardar y proteger, porque no solamente su laburo va a estar ahí, sus derechos van a estar ahí. Bien, entonces, en la medida que ustedes se manejen con diligencia en el ejercicio de su función, que no se perjudique el desarrollo de los trabajos, bien, por su responsabilidad, ¿no? No estamos hablando de desastres naturales, sino estamos hablando de responsabilidad en condiciones normales, ¿no? Entonces, justamente el derecho civil va a proteger al comitente en su porcentaje, al ingeniero en su porcentaje, a este intermediario, ¿bien? Al director de obra, bueno, a quien participe, ¿bien? Obviamente en el porcentaje que corresponda y según la causa del daño que se produzca. Obviamente, todo esto requiere coherencia, que era lo que yo les estaba diciendo antes respecto de la charla de anoche. Requiere coherencia a la hora de interpretar la ley. Hay que leerla con todo el ordenamiento. Yo no puedo decir, no, 1053 inciso A, 1269. No. Tengo que volver un poquito para atrás y decir, el artículo 2 del Código Civil y Comercial dice que yo tengo que ser coherente. ¿Con qué? Con la parte de las obligaciones. Entonces ahí me tengo que acordar un poco, bien, de lo que vimos al principio, ¿sí? De derecho y racionalidad, de racionalizar y razonar el derecho, no solamente en cuanto a lo que a mí me conviene, sino también en cuanto a lo que tiene que ver con la colaboración, la contracción de obligaciones, las prestaciones, los modos de colaboración, la diligencia, la prudencia, la exigibilidad. El que paga es el que debe, por decir, el que debe es el que paga, bien, el acreedor es el que cobra o el que recibe, porque no siempre es dinero, sino es un servicio o un bien. Entonces, todo esto, por decirlo de alguna manera, debe tomarse de forma armónica y debe leerse en un todo. Bien, espero, sinceramente, que todo esto ustedes lo puedan aprender, lo puedan saber, pero por sobre todas las cosas, no sea necesario tener que llegar a tanto. ¿Alguno tiene alguna duda, alguna consulta respecto de lo que hablamos en el día de hoy? Por ahora no. No, por ahora no.
Perfecto, bien. No. Entonces, lo que voy a hacer, no, por ahora no. Lo que voy a hacer es hacer un cierre de esta etapa, agradecerles a todos y a todas, en este caso a Agustina, que leerá el video, por la cursada, por la participación, la presencia, a sus modos, con sus medios, cada uno, con sus pelos primero, con sus no pelos, con sus banderas atrás, con sus cosas, con los jarrones, y con sus buenas ondas, con sus buenos días, con sus malos días, pero por sobre todas las cosas creo que tuvimos una buena cruzada y deseo que esta sea, obviamente, la piedra angular de un montón de nuevas aventuras para ustedes y obviamente para mí. Así que, por sobre todas las cosas, cierro un poco el círculo de esta clase. Ok. Les deseo Muy bien, gracias, profe.